Bienvenidos a Paseos con Historia. En esta ocasión voy a acercarme hasta el Museo Marítimo de Barcelona, un museo que se encuentra en las antiguas reales atarazanas de la Corona de Aragón de finales del siglo XIII. Si estáis en Barcelona y queréis ir, os paso la situación del museo y cómo llegar hasta allí desde la Plaza de Cataluña. Andando son unos 20 minutos bajando por las Ramblas, pero también podéis coger la línea L3 de metro hasta la parada de las Drassanes. Desde allí son unos 3 minutos dependiendo del lado por donde queráis entrar en el museo. Os paso unos mapas para que lo podáis ver mejor. El edificio es de estilo gótico civil, estructurado a base de grandes naves con arcos de piedra y gruesos pilares, dejando interiormente un espacio muy amplio y diáfano. Os paso varias imágenes del interior del museo, haciendo hincapié en su estructura arquitectónica, que como comprobaréis es muy robusta. En el museo se proyecta un detallado mapeo con las diferentes etapas de la construcción del recinto, del que os paso varios fragmentos. Es muy interesante. En ese mapeo vemos cómo el primer recinto fue construido por Jaume I en el siglo XIII, entre 1283 y 1328. Estaba situado fuera de las murallas de la ciudad y formado por una línea de murallas con 4 torres que delimitaban un espacio abierto al mar. Estaba pensado para la construcción y mantenimiento de galeras y barcos de guerra. El hijo de Jaume I, Pere III el Gran, amplió esos astilleros entre 1328 y 1390, incorporando nuevos espacios hasta convertirlo en unos grandes astilleros medievales, protegidos por murallas y baluartes. Con el tiempo, ya en el siglo XVI, se decidió construir un nuevo edificio, aprovechando parte del antiguo, que había sufrido varios desperfectos. La mayor parte del edificio que vemos actualmente pertenece a esa época, al siglo XVI. Esos astilleros o reales atarazanas fueron un potente centro de construcción de galeras hasta mediados del XVIII. Pero cuando ese tipo de nave dejó de ser el barco de guerra por excelencia, el recinto se utilizó para otros usos no navales. Fue sucesivamente cuartel, prisión, fábrica de cañones, que se destinaron sus instalaciones para otras cosas. Pero fue precisamente gracias a ello por lo que sus dependencias se salvaron del derribo de las murallas en 1851, y hoy podemos contemplar el edificio principal de los astilleros, parte de las murallas y el baluarte de Santa Madrona. Os voy pasando imágenes de cómo están actualmente los restos de las murallas y del baluarte de Santa Madrona, que hay junto a los astilleros. Además, el exterior de todo el recinto está rodeado por los jardines del baluarte. En 1941 el ayuntamiento instaló allí el Museo Marítimo, que aparte de la exposición permanente, es un centro de investigación que programa exposiciones temporales y varias actividades de carácter familiar y educativo.
En 1976 todo el conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional. Bien, dicho esto, veamos cómo es la visita que se realiza por el museo. El recorrido que se hace está bastante bien señalizado, pero lo que más llama la atención es la gran nave central donde está la réplica, a tamaño natural, de la galera real de Don Juan de Austria, el barco insignia de la batalla de Lepanto de 1571. En esa cruenta batalla se enfrentaron la flota turca del Imperio Otomano con la coalición católica de la Santa Liga, organizada por el Papa Pío V. La batalla fue liderada por Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, que salió victorioso, frenándose así la expansión turca por el Mediterráneo occidental. Tanto la galera insignia de Don Juan de Austria como su réplica se construyeron en estas reales atarazanas. La de Don Juan en 1568 y la réplica que podemos ver hoy en 1967, construida para conmemorar el cuarto centenario de la batalla de Lepanto. Admirar esa impresionante embarcación es espectacular. Mide 60 metros de eslora y cuenta con 30 remos a cada lado de la embarcación, que eran accionados por la fuerza de 4 remeros cada uno de ellos. Contaba con un palo mayor y un trinquete con velas latinas. En su época, ese buque era el más grande del momento. Fue profusamente decorado con esculturas, pinturas y maderas nobles, con incrustaciones de taracea y relieves. En el museo hay un panel en que se nos hace un recorrido por esa decoración de la galera original. Es muy claro y está muy bien estructurado. En él vemos cómo la decoración de la nave se centraba principalmente en la proa y la popa. Toda ella estaba pintada en rojo y oro. En los laterales había 9 esculturas que representaban a las virtudes, a los dioses y a héroes antiguos como Marte, Hércules o Minerva, entre otros. También estaban representados Jasón y los argonautas, Alejandro Magno y Neptuno. Además, en la proa, en el mascarón, se colocó la imagen de Neptuno con un delfín y el tridente en posición de atacar. En realidad sabemos cómo era la galera por los documentos de la época que la describen, ya que la potente nave insignia de Don Juan fue destruida en la batalla de Lepanto, junto con parte de la flota de la coalición cristiana. De las 285 naves que había, se perdieron 40, entre ellas la galera insignia. Si subes por unas escaleras que el museo ha habilitado, se puede ver perfectamente cómo era su interior, y la verdad es que impresiona su grandiosidad. Bien, después de encandilarme con la gran galera, me dediqué a ver el resto del museo, que nos muestra una selección muy variada de piezas. Veamos algunas secciones concretas, puntualizando en las que creo más interesantes. En cuanto a las embarcaciones, hay muchas originales, muy bien conservadas, pero mayoritariamente son maquetas de naves en concreto, que abarcan un largo periodo, desde el siglo XIV al actual. Encontramos varias maquetas como las del HMS Victory británico,
nave buque insignia del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar de 1805. Ese buque de guerra tenía 3 palos con velas cuadradas. También se muestra la maqueta a escala del paquebote Santa Eulalia, un velero centenario parecido al bergantín, que actualmente forma parte de la flota del Museo Marítimo de Barcelona. La embarcación se construyó en 1918 en Torrevieja, Alicante, y fue uno de los últimos veleros dedicados al transporte de mercancías en el Mediterráneo. Hoy está restaurado y en la actualidad se encuentra en el Moll de la Fusta del puerto de Barcelona, siendo el encargado de traer a los Reyes Magos en Navidad. A lo largo de todo el recorrido encontramos vitrinas llenas de naves de todo tipo. Son maquetas de los siglos XIV al XX y nos informan de sus características y usos. La carabela, por ejemplo, es de origen portugués, de principios del XV. Una nave que podía tener tanto vela cuadrada como latina. Eran muy ligeras y rápidas. Entre estas estaban 2 de las 3 naves que utilizó Colón en el descubrimiento del continente americano. Eran la Pinta y la Niña. Esas 2 eran carabelas, mientras que la otra nave, la Santa María, era una nao. Las naos fueron utilizadas entre los siglos XIV al XVI. Eran básicamente naves de carga con 3 mástiles y velas cuadradas. Además podían estar armadas de cañones. Una de las piezas que destaca es la réplica a pequeña escala de la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo de 1519 a 1522. Esa nao formó parte de la flota que mandaba Juan Sebastián Elcano, cuyo viaje completó Fernando de Magallanes, descubriendo el paso marítimo por el sur del continente americano. Vemos también la réplica de la Coca de Mataró, un exvoto marinero del siglo XV, que nos muestra un tipo de barco del siglo X-XII utilizado como nave de carga en el Mar del Norte. El original de ese exvoto se encuentra en el Museo Marítimo de Rotterdam. Esto es una copia, una réplica. En un gran panel encontramos también la réplica del Ictinio de Narcís Monturiol. El museo conserva muchos documentos y planos originales de ese primer sumergible. Aparte de los barcos y maquetas, hay una sección donde encontramos fotografías, grabados y litografías que muestran barcos, combates navales o vistas de puertos y de la vida cotidiana en el mar. Una parte muy importante la representan las vistas de Barcelona entre los siglos XVII y XIX. También hay una gran maqueta que nos muestra cómo era Barcelona en el siglo XV. Hay también una sala dedicada a la cartografía náutica. En ella vemos mapas de los siglos XV, XVI y XVII e instrumentos náuticos, astronómicos y de navegación, como el astrolabio o el sextante. Hay compases, bitácoras, catalejos, cronómetros. Hay mucho material, muchas muestras. Los mapas más antiguos son pergaminos de cartas manuscritas y coloreadas. La mayoría pertenecen al área del Mediterráneo.
y hay algunos portulanos. Los portulanos son cartas náuticos, a veces en forma de libro, que se utilizaban en el medioevo. En ellos aparecen los principales puertos marítimos, señalando distancias y rutas. El más antiguo es el de Gabriel de Vallseca, de Mallorca, de 1439, que perteneció al famoso navegante Américo Vespuccio, como lo indica la inscripción que tiene al dorso. Va acompañada de una importante colección de la Escuela Mallorquina de cartógrafos de los siglos XVI y XVII. En cuanto a los documentos, son muy variados. Hay patentes de navegación, planos de barcos, diarios de navegación, documentos de las compañías navieras y de los gremios relacionados con el puerto de Barcelona. Encontramos también mascarones de barcos, entre ellos destacan el ninot del siglo XIX, representando a un muchacho con la gorra de visera en la mano, propia de un marino. Y la Blanca Aurora, una talla policromada que estuvo en la proa de la corbeta Blanca Aurora, construida en 1848 en Lloret de Mar. Una de las secciones que nos muestran es la titulada Las Sorras. Aquí podemos ver los restos de una embarcación encontrada en Castelldefels en 1990. Está fechada en la segunda mitad del siglo XIV y se trata de una de las escasas barcas medievales destinadas al transporte de mercancías que se conservan en el Mediterráneo, por lo que ofrece una ocasión única para el estudio de la navegación de cabotaje de aquella época. Otra parte destacada de la exposición lo constituye el comercio y las rutas comerciales marítimas de los siglos XVI, XVII al XIX. Pero de ello hablaremos en otro momento, ya que es un tema bastante largo y extenso. Por ahora voy a dejarlo aquí. Mi valoración personal es que la exposición es muy interesante y educativa. A mí me gustó muchísimo contemplar lo espectacular que es la gran galera de Don Juan de Austria. Una maravilla, tanto artística como tecnológica, teniendo en cuenta en la época en que se construyó. Os aconsejo que vayáis a verla, es impresionante. Ahora solo quedaría despedirme, esperando que este vídeo os haya gustado. Si es así, suscribiros al canal. Subo un vídeo nuevo cada semana. Hasta pronto.